Pues ya dejé Buea, me dirijo a Limbe. Quiero pasar unos días en la playa, descansar un ratín y luego ya tomaré rumbo a Guinea Ecuatorial. Así es, en esta etapa del viaje me esperan más de 350 kilómetros, una buena parte por la costa antes de llegar a la localidad de Campo, frontera con Guinea Ecuatorial. Así que disfrutando mis últimas 2 semanas en Camerún. Así es que vamos a la playa de Limbe. Pero antes de dejar Buea, esta localidad que se visita para subir el monte Camerún, tuve la gran suerte de que celebraran la Semana Nacional de la Juventud. Y así que al lado del hospedaje donde me estaba quedando, hubo una gran fiesta con danzas y música todo el fin de semana. Una explosión de alegría y ritmos dignos de los africanos. Enhorabuena. Pues me vine a dar una vuelta al Jardín Botánico de Limbe. Vamos a ver cómo está. Pues lo más impresionante son los árboles. Está bien bonito el Jardín Botánico. No hay tantas flores para ver, pero bueno, pues es un lugar muy agradable. Estaba leyendo que lo construyeron los alemanes hace más de un siglo. Y aquí en el lugar se encuentran 1500 especies de plantas y árboles. No hay carteles que den explicación. Nos vamos a quedar todos, ustedes y yo, con las ganas de aprender un poco más de la botánica de Camerún. Es el tercer jardín botánico más interesante del mundo, después del de Londres y el de Sudáfrica. Miren qué bonita está esta planta. Me pongo de referencia para ver el tamaño. Está súper grande. Esta es la bahía de Limbe. Estoy buscando dónde comer. Está bonito, muy rocosa. Ahí se pueden ver la lava que en algún momento llegó hasta acá desde el monte Camerún. Todo lo que viajó la lava. Bueno, pues como ayer terminé el video, el vagabundo del mundo se regaló una comida al lado del mar, aquí en Limbe. Y muchísimas gracias por todos sus apoyos. Buen provecho. Pues para allá arriba está el monte Camerún, solo que las nubes no lo dejan ver. Es una escena hermosa y dantesca. Es una dualidad muy interesante de lo que se puede observar aquí en Limbe. El paisaje de las montañas se ve hermoso, las barcazas de los pescadores se ven hermosas, pero la cantidad de basura es impactante. Pues la embarcación dice el poder de la unidad de no reciclar la basura. Bien fuerte el poco o el nulo manejo de la basura en África. Es muy fuerte las escenas que se pueden ver en África. Antes de llegar a Bimba, ahí donde se encuentran los restos del centro de esclavitud, hay una subida. Hay una subida bastante fuerte y una humedad fuertísima. El sitio histórico del mercado de esclavos Dikolo Chefdom en Bimba. Y como les he contado en capítulos anteriores, pues el tema de la esclavitud es algo que pues me toca mucho el corazón, y siempre que puedo pues visito algún sitio histórico para recordar que la libertad es uno de nuestros mayores tesoros en la vida. Y en esta ocasión, a 20 kilómetros de Limbe, hay un sitio histórico que se llama Bimba, que pues revela los horrores de la esclavitud transatlántica que se llevó a cabo durante 350 años por portugueses, alemanes, daneses, británicos, suecos y franceses.
Y bueno, pues ya se podrán imaginar, pues a uno se le revuelve el estómago y se le estruja el corazón de pues solo imaginar todo lo que sufrieron estas personas, todos los africanos que fueron tratados peor que animales. Y bueno, pues es un lugar muy impresionante para visitar. Y tribus africanas vendían a los europeos, vendían esclavos de Gabón, de Chad, de República Centroafricana, de Congo y por supuesto de Camerún. Y bueno, pues eran embarcados y llevados al continente americano y vendidos como esclavos. Y esta parte de la historia es importante nunca olvidarla para no volver a repetir estas atrocidades dentro de la humanidad. Fuertísimo el calor. Pues hoy me vine a comer al Popular aquí en la calle y cocinan frijol con maíz y un trozo de pescado. El trozo de pescado cuesta 500 francos y estos son 300 francos. Así que buen provecho. Y bueno, pues después de descansar varios días ahí en Limbe, retomo mi ruta hacia el sur, hacia Guinea Ecuatorial, y les tengo que confesar, querida audiencia, que bajé bastante maltrecho del Monte Camerún, así que me sentó muy bien reponerme en estas tranquilas playas. Bueno, pues Camerún tampoco se salva de los malos conductores, de los terribles accidentes en la carretera. Pues fuertísimos los accidentes, terrible, pero bueno, con mucho cuidado en las rodadas. Y leyendo algunas reseñas, había visto que los controles policíacos de Camerún son bastante estrictos y muchos se quejan de que los paraban y los extorsionaban. Y para ser sincero, a mí casi nunca me detuvieron y siempre me saludaron bien amables. Cosas de los ciclistas. Combien de banán? 200. La hora del bajón. Buenos días, gente. Pues estoy saliendo de Douala, estoy dejando Douala. He pasado un buen tiempo en esta parte de Camerún y pues ahora me dirijo al sur. Ya me voy a Guinea Ecuatorial. En esta etapa me esperan 300 kilómetros. Estoy muy contento. Ya estoy mucho mejor de salud, eso me pone muy contento. Y bueno, pues esta es ya la salida de Douala. Y como se puede observar, pues está lleno de tráfico. Está brava. Como siempre, con mucho cuidado, ya saben, mucha atención, mucho cuidado en la ruta. Y aquí va el vagabundo del mundo al sur. Y me emociona mucho. Bonjour, patron. Bonjour. ¿Cómo ça va? Ça va. Vous allez où comme ça? Vengo de Douala. Douala. Douala, I go to Kribi. You are going to Kribi? Yes. Oh. I travel in Africa by Okay. bicycle. You are from which country? Mexico. Mexico. Yes, sir. You have already done how many countries? Cameroon is number 15. 15 With bicycle. Yes, But you do this for what? for enjoy the life. Enjoy Africa. It means that you are having money. Yeah, my friends help me and my family help me. But I camping, Yes. I eat, I cooking. Yes, you cook. I cook, I sleeping. It's the cheapest trip that I can. Okay, see you now. Thank you, Chief. Yeah. I continue. Thank you. Good journey. Correct. Merci.
pues me dicen courage, courage, mucho coraje. Pues al final bien curiosos los oficiales. Una persona viajando en bicicleta es como algo tan raro para ellos. El africano es curioso a lo que hacemos, a lo que tenemos y a lo que somos. Así que pues cuando se puede, pues explicarles qué soy, qué hago, qué tengo. Es interesante al final, más allá del uniforme policíaco, más allá de la figura de autoridad, pues me gusta ver la persona. Al final es una persona que está curiosa, está sorprendido de ver a un viajero en bicicleta, a un moreno en bicicleta. ¿Qué tal, gente? Buenos días. Pues estoy saliendo de este lugar paradisíaco al lado de este río. Pues ayer salí sin tener idea dónde iba a dormir y bueno, pues es una ruta que no hay tantas localidades, no había hospedaje, no encontré como dónde preguntar para quedarme, así que finalmente encontré este hermosísimo lugar. Estoy como a 100 metros de la carretera principal. Este es un plantío de palma, de la que hacen el aceite de palma. Pues me vine a esconder por aquí. Tuve mucho cuidado de que nadie me viera. Hay un invernadero y lo más rico y lo más sabroso, pues que hay un río monumental en el cual me va a caer de perlas bañarme. Miren nada más, qué bonito, qué bucólico. Wow, está increíble, está súper bonito. Ya me hacía falta un poco de naturaleza. Miren qué bonito lugar. Pues yo prosigo mi ruta a Kribi y después a Campo. Está concurrida la ruta. Tengo que ir atento porque sí pasan muchos camiones, muchos autobuses y carros a alta velocidad. Nuevamente a la ruta. Ahora a Kribi. Podemos ver un pedazo de selva que va a alguna parte del mundo. Qué triste ver estos árboles cortados y no en su hábitat natural. En fin, así vamos acabando con el mundo. Pues bien bonito en esta parte de la carretera, en este sector de Camerún. Pues a la orilla del camino hay muchísimo plátano macho y al lado había, me parece que jam. Bueno, pues también es temporada de sandía. Bonjour, patrón. Bonjour. Y yo contándoles que no me detenían en los controles policíacos, pero conforme estoy bajando al sur, pues se pusieron más curiosos. Y aquí la historia se repitió, íbamos por buen camino hasta que se dieron cuenta de que la cámara estaba prendida. No working. Hubo un poco de tensión, así que tuve que hacer uso de las habilidades. Yes. Para calmar la situación, se me ocurrió mostrarle alguno de los videos que tengo. Y nadie ha dicho que viajar en bicicleta por África sea fácil. Y bueno, pues al final hasta se emocionaron y ya estaban contentos. En fin, pues siempre con respeto y con cautela.